Un cordial saludo para todos mis compañeros y profesor. Mi nombre es Andrés Valencia y dando alcance a nuestra actividad número 2 voy a explicar la línea de tiempo de la teoría sociológica clásica. En este caso, pues yo, basado en las lecturas, identifiqué autores de influencia, los cuales voy a relacionar a continuación. Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, George Simmel, George Herbert Mead, Schutz y Talcott Parsons. Estos fueron los autores que según las lecturas identifiqué pues como los más relevantes, ¿no? Pues entre otros. Eh, bueno, como introducción tengo con el desarrollo de esta actividad se busca identificar la línea de tiempo de progreso de la teoría sociológica clásica y reconocer sus principales autores e ideologías. Adicionalmente, con los acontecimientos relevantes de la historia y su influencia en la sociología. Aquí, pues como podemos ver, está la línea de tiempo que generé. La sociología nace en la edad contemporánea, principalmente en la Europa clásica, Francia, Inglaterra y Alemania, finalizando el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, de la mano de la revolución industrial. Pues para mí la revolución industrial es en parte como el punto de partida de lo que es el estudio y la disciplina de la sociología. A partir también de acontecimientos importantes como son la publicación de los derechos humanos, el nacimiento del capitalismo y con ello el desarrollo de los movimientos obreros y sociales, pues como todos podemos ver en la historia, los acontecimientos que ocurrieron eh, con el tema de las centrales obreras, de los movimientos obreros y movimientos sociales, pues son capítulos de la historia que han marcado la sociología de alguna manera. Tenemos pues que empezaron a tomar fuerza las clases sociales, a partir principalmente de la burguesía y el proletariado, y la institucionalidad de la familia, la educación y la política. Entonces, pues es por ello que surge la necesidad de tener la sociología como disciplina. Entonces, pues, primero que todo, en resumen, a partir de la revolución industrial y de los movimientos obreros, la mecanización, los cambios políticos, los derechos del hombre, empezamos a ver ya como tal el nacimiento de la sociología. Es ahí cuando empiezan a tener influencia importantes en el estudio de la sociología como tal. Inicialmente, inicialmente Auguste Comte, que nace en el año de 1798, es filósofo y creador del positivismo, basado en la doctrina de Saint-Simon, pues antiguamente como un antropólogo y sociólogo. Comte hizo un gran aporte a nuestra ciencia de estudio. Más adelante, en 1820, aparece Herbert Spencer, quien a partir de sus conocimientos en antropología y psicología estudia la cultura humana y su contribución en el desarrollo de las sociedades. Luego tenemos a Karl Marx con su teoría del capitalismo y creación del socialismo como corriente política. Tuvo un impacto importante en el desarrollo de las teorías de la sociología, acompañado pues del estudio de la economía, que pues en ese momento era una ciencia imprescindible pues para la época, ¿no? Más adelante encontramos autores como Mead en 1863, quien pues siendo americano tiene una gran cuota en el desarrollo de la disciplina, pues ya saliendo de la región europea,
es cuando empieza a ser como un precursor de las ideas sociológicas ya en Norteamérica, pues en América como tal. También tenemos a Alfred Schut, quien nace en el año de 1899 en Austria. Era de origen judío y su principal aporte fue la introducción de la fenomenología en las ciencias sociales. Entonces empezó a tener estudios y a sacar pues como ciertos indicadores de los fenómenos que atacaban a las sociedades. Entonces pues ya empezó a tener como una base para el estudio de la sociología a partir de esa fenomenología. Eh, Seguimos en la línea del tiempo con un autor como Talcott Parsons en 1902, de origen norteamericano, el cual fue conocido eh, principalmente por su gran creación de la teoría de la acción social. Pues como todos sabemos y lo hemos visto pues ya en algunas oportunidades a lo largo de nuestro estudio, la teoría de la acción social pues es una base fuerte para la sociología, con tal que pues aún, aún se mantiene vigente, ¿no? Más adelante, o finalmente pues, tenemos los autores Max Weber, que estudia la sociología relacionada con la religión, ya introdujo pues como tal otro aporte adicional a lo que ya se tenía, ya introdujo pues un tema importante para la humanidad que es la religión. Entonces, ella lo introdujo en el estudio de la sociología a través de su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. George Simmel, en el año de 1918, nace y es cofundador de la Sociedad Alemana de Sociología. Pues como tal ya institucionalizó la sociología. Ese fue el gran aporte que hizo George Simmel, importantísimo. Y pues a partir de ahí ya la disciplina y la sociología como disciplina y como ciencia de alguna manera, podríamos decirlo, ya empieza a tomar una fuerza diferente, ¿no? Y Emil Durkheim, quien basado en las teorías de Comte, promueve el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo, en su principal obra la división del trabajo social. Entonces, pues estos fueron los autores que marcaron esa época de la sociología clásica, que pues a mi modo de ver las cosas y de pensar, pues son teorías que se mantienen aún muy vigentes a pesar del paso de los años. Digamos que no es que la sociología no haya evolucionado, pero sí lo clásico se mantiene aún vigente. Obviamente pues aplicado ya a nuestra época moderna, ¿no? Como conclusiones, pues siento que con la realización de esta actividad empiezo a tener cercanía con los diferentes autores que han sido de influencia importantes en el estudio de la sociología y he conocido sus aportes en nuestra disciplina de estudio a través del tiempo, aprendiendo de la gran mayoría de teorías, aprendiendo que la gran mayoría de teorías aún se encuentran vigentes. Agradeciendo a todos mis compañeros y profesores por la atención prestada y esperando que sea de gran utilidad para, para la materia, estos aportes que yo hago. Muchísimas gracias.